Golpe durísimo para el Fútbol Club Barcelona en la Champions League. Deportivamente hablando, está prácticamente en la UCI porque ha empatado a 3 frente al Inter de Milán, el equipo de Xavi, que solo le valía ganar si quería depender del mismo. No ha sido así, un partido regulero del Fútbol Club Barcelona, muy mal en defensa sobre todo, y con ese 3-3 pues le hace no depender de sí mismo y está a la espera de que en el próximo partido, si el Inter de Milán suma los 3 puntos, ya sería matemáticamente el Barça equipo de Europa League. El empate a 3, 2 goles de Lewandowski por parte del Barça, uno de Dembélé en la primera mitad, y por parte del Inter de Milán con el 1-1 de Varela, nada más empezar la segunda mitad. Luego más tarde marcaría Lautaro y el 2-3 lo marcaría Gosens. Vamos a analizar el partido. Primero empezamos con las alineaciones, luego comentaremos la clasificación, próximos partidos del Barça y demás. Lo primero, las alineaciones. Por parte del Fútbol Club Barcelona, el equipo de Xavi Hernández, que salió con Ter Stegen en la portería. Defensa de 3 para Eric García, Piqué y Marcos Alonso. Por delante Busquets, Pedri, Gavi y Sergi Roberto en ese 3-4-3. Y en la delantera Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Ese era el dibujo sorprendente en el día de hoy. Creo que Xavi es el gran señalado de sacar, porque yo creo que ese 3-4-3 ha sufrido un montón en defensa, porque las transiciones defensivas han sido un horror para el Fútbol Barcelona. El Inter, que llegaba muy fácil, y es que si vemos el segundo gol, el tercero, pues son prácticamente llegadas. No llega la cobertura, transiciones muy lentas del Barça, y luego el Inter pues que no perdonó, y por ello creo que Xavi se equivocó un montón, porque además tenía que tener en cuenta que tanto Busquets como Piqué pues son ya jugadores bastante veteranos, y sobre todo Piqué pues no puede jugar partidos encima en una defensa de 3 y tan rápidos, porque le cuesta un mogollón volver, y creo que fue esto lo que le pasó factura al Fútbol Club Barcelona en la noche de hoy. Los problemas defensivos, en ataque no estuvo tan mal, pero en defensa un auténtico desastre. Y por parte del Inter de Milán, el equipo de Inzaghi, que está cerquita de meterse en la Champions League, en los octavos de final mejor dicho, con Onana en la portería, defensa de 3 para Bastoni, De Vrij y Skriniar. Por delante Di Marco, Mkhitaryan, Varela, Çalhanoğlu, Dumfries, Dzeko y Lautaro Martínez. Esas fueron las alineaciones. Vamos a comentar un poquito sobre el partido. Ya comentaba lo del dibujo de Xavi Hernández. Para mí hoy tiene que ser uno de los grandes señalados, evidentemente, porque no está consiguiendo, digamos, quizás conseguir una regularidad en el Barça. Es verdad que ha tenido partidos buenos, pero si medimos los últimos 2-3 partidos del Barça, pues han sido muy malos, teniendo en cuenta el día del Inter de Milán en tierras italianas. Seguimos con ese partido frente al Celta, otro partido muy malo de los de Xavi Hernández, y en el día de hoy pues en defensa bastante mal, y en la delantera pues con un jugador como Lewandowski, que ha anotado un doblete. El tercero es un golazo de cabeza, impresionante el gol del polaco y demás. Pues en los primeros minutos, lo primero, el Camp Nou, que hoy sí que estaba lleno, era una caldera. La previa, pues evidentemente el entrenador Xavi había pedido a todos los aficionados que se dejaran el alma y que fueran todos al partido, un gran recibimiento al autobús y demás, pero los primeros minutos tampoco se demostró mucho, porque el Inter de Milán conseguía llegar fácilmente, y es que bueno, con esos 3 centrales el Barça sufría en las transiciones, y el Inter que tenía alguna pequeña llegada. El Barça que lo intentaba, para mí el mejor estaba siendo Dembélé, un Rafinha perdía bastantes balones, luego un Pedri que bueno, es verdad que generaba juego, no le vi del todo mal. Gavi, pues que es un jugador que tampoco tiene mucha velocidad y hoy tampoco ha podido jugar. Le han tapado bastante bien, le han parado bastante bien, y luego un Busquets pues en el que partidos de estos de alborotos, partidos de mucha velocidad, pues es donde más sufre el bueno de Sergi Busquets. Llegó el primer gol del FC Barcelona en el minuto 40 a manos de Dembélé. Anteriormente a eso el Barça había tenido otra ocasión más, una ocasión de Lewandowski, que remató de cabeza. Esta fue más o menos al principio del partido y la sacó el jugador del Inter bajo la línea de gol, más o menos. Luego había tenido otros disparos desde fuera del área, porque el Barça lo estaba intentando desde bastantes tiros lejanos, porque Onana tampoco demostraba una gran seguridad, sobre todo en esos remates, en los rechaces, lo dejaba bastante cerquita del área, que podía propiciar pues un segundo remate. Y en el 40 llegó el gol de Dembélé, es un centro de Sergi Roberto, y Dembélé que marcó cerquita del área chica ese 1-0. Nos íbamos al descanso del partido con ese 1-0 del FC Barcelona.
pero es que nada más empezar la segunda mitad anotó gol Varela, el 1-1 en el minuto 50, dejó bastante callado al Camp Nou, al igual que al Barcelona. Fue un gran golpetazo para los de Xavi Hernández, porque el empate tampoco les hacía depender de sí mismos. Y pues tras ello el Inter, que se fue al ataque, el Barça que tuvo un bajón, lo intentaba, pero se estaba demostrando el bajón, que el equipo se caía a pedazos y que necesitaba cambios. Hubo bastantes cambios, entraron jugadores como De Jong, también entrarían Ansu Fati, Balde también, luego más tarde entrarían también tanto Ferran como Kessié, pero es que en el minuto 60, fruto de esa caída del Barça, que estaba totalmente roto y sufriendo un montón en defensa, en el 63, es decir, 13 minutos después, Lautaro, el argentino, marcaría el 1-2. Es un fallo de Eric García, que no mide bien el balón y remata prácticamente solo. Remató antes ese fallo de Eric García ante Ter Stegen para marcar ese 1-2. Ese resultado ya sí que era terminal, mandaba el Barcelona automáticamente a la Europa League, porque la derrota le hacía sumar al Inter 9 puntos y el Barça que tenía 3, por lo que además por golaveraje entre los dos partidos, si sumamos el de Milán y pues con una derrota en ambos partidos, evidentemente el factor goles o el factor para quedar en caso de puntos igualados, gana pues el que gana evidentemente los dos duelos. Por lo tanto, el Barça se iba fuera con ese resultado. Lo dicho, ahí entraron también más cambios del Fútbol Club Barcelona, que lo necesitaba como el comer, porque el equipo necesitaba piernas frescas. Y luego Lewandowski, que marcó en el 82, cuando parecía que se le acababa el tiempo al Fútbol Club Barcelona, llegó Lewandowski y con algo de suerte, que también hay que buscarla, evidentemente, un balón que remató, tocó en un central de, creo que fue Varela, si no recuerdo mal, tocó Wayne Bastoni, tocó con un jugador del Inter y se fue para adentro Nana, que se le desvió el balón y no pudo atraparla. Ahora el Camp Nou sí que se venía arriba, parecía que podía llegar el tercer gol de Barça, pero no fue así. En el 89 de nuevo Gosens, fruto de lo mismo, de lo que llevamos comentando todo el rato, esa fractura defensiva del FC Barcelona. Hoy queda muy señalado Piqué, también Busquets, que fue retirado después del gol de Gosens, y en el 89 ese gol de Gosens para dejar de nuevo lado al Barça, que de nuevo otra vez mandaba automáticamente al Barça a la Europa League. Pero más tarde Lewandowski en el 91, ya en el descuento, un golazo de cabeza, un golazo estratosférico de Lewandowski, salvó al Barça de no meterle ya automáticamente el Europa League. Con ese 3-3 se terminaba el encuentro, un Barça totalmente decepcionado, porque no le habían salido las cosas, no habían cumplido el objetivo, que era evidentemente el de la victoria, para seguir dependiendo de sí mismo. Pero aún así, a pesar de que el Barça hubiera ganado hoy, que no ha sido así, pues por delante tiene el partido frente el miércoles 26 de octubre frente al Bayern de Múnich en el Camp Nou, y por delante también tiene el 1 de noviembre, martes, frente al Victoria Pilsen en República Checa. Los próximos partidos del Inter, que son frente al Victoria Pilsen y frente al Bayern. Con que gane frente al Victoria Pilsen, el Barça ya sí que sería equipo de la Europa League. Se le ha complicado muy mucho al FC Barcelona. Para mí hay bastantes señalados. Uno de ellos es Xavi Hernández, que se equivocó con el planteamiento. Además, no estuvo bien en los cambios, creo yo. Por ejemplo, yo hubiera metido a De Jong de titular, o lo hubiera metido antes, porque hizo unos minutos magníficos. Frenkie De Jong, y luego hay otros jugadores muy señalados, como es el caso de Gerard Piqué, que estuvo muy lento en defensa, pero porque tampoco se le puede pedir mucho más, un jugador ya veterano y que esta va a ser su última temporada. Además de Sergi Busquets, que el segundo gol, si no recuerdo mal, fue un error suyo. En el centro del campo, señalados que no han jugado, uno de ellos para mí es Jordi Alba, que entró Balde por él, así que Xavi de nuevo le manda un órdago a Jordi Alba de que tampoco va a ser no va a ser titular ni indiscutible, ni tampoco va a gozar de muchos minutos, porque quizás hoy Jordi Alba, para haber jugado media hora, hubiera estado bien, sobre todo para el ataque. Pero aún así un partido malo, horrible defensivamente el FC Barcelona, no tanto en ataque, pero le hace al Barça ya no depender de sí mismo y está deportivamente hablando en la UCI. Final del partido, empate a 3, Fútbol Club Barcelona 3, Inter de Milán 3. El Barça está a las puertas de la Europa League por segundo año consecutivo. Adiós.